¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast La Cultura del Dinero. Yo soy Cristal Corral Macías y el día de hoy les traemos un súper tema, pero aparte de ser un buen tema, les quiero presentar una de mis amigas, una de las personas que ha transformado mi vida y creo que hay mucha oportunidad de que les ayude a ustedes también. Rocío Durán. Muchas gracias por estar con nosotros, Rocío Durán. Me siento muy agradecida, muy orgullosa de estar aquí contigo. Gracias a ti por la invitación. Rocío es colombiana, para los que no saben, es muy bien conocida en nuestra comunidad. Ella es una psicóloga bilingüe con 20 años creando proyectos y liderando en nuestra comunidad. Ella es coach ejecutiva, conectora multicultural y fundadora de Rocío Life Coach, que es una compañía enfocada en transformar vidas y culturas de empresas. También es fundadora de Desde la Cima, un podcast con la misión de amplificar y compartir historias de latinos que contra todos los obstáculos están creando proyectos increíbles para las comunidades. Los invitamos a que sigan el podcast Desde la Cima. Rocío, cuéntanos un poquito más de ti. Pues bueno, lo que te decía, muchas gracias por esta invitación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar oyendo este podcast, que por supuesto les invito a que lo sigan porque va a estar, cada uno de sus capítulos va a ser muy interesante. Como ya mencionabas, bueno, llevo en este país cerca de 12 años dedicada al trabajo con la comunidad. Soy la fundadora también de Latinas Líderes y Emprendedoras y de Women Beyond Fashion, que son dos eventos que buscan conectar a nuestras líderes comunitarias y buscan proyectarlas y buscan apoyarlas en todos sus proyectos, y obviamente uno de esos lo compartimos contigo, entonces muy emocionada, muy feliz de seguir compartiendo la vida contigo. Muchas gracias. Pues antes de comenzar con nuestra plática, porque obviamente pues ya platicamos que eres psicóloga y pues vamos a hablar un poco de cómo la psicología y el tema de dinero, qué tienen en común y cómo es que nos afectan. Quiero compartir con ustedes la frase del día de hoy que dice: la gente no es pobre por cómo vive, es pobre por cómo piensa. El autor es desconocido, pero se me hizo una frase muy interesante porque realmente cuando yo hice terapia contigo, que no me da vergüenza decirlo porque creo que hizo una transformación muy grande en mi vida y aparte recuerdo que cuando yo empecé a hacer terapia yo te decía, es que yo no creo en esto, pero estoy aquí porque ya no hay otra alternativa. Y creo que es muy importante que la comunidad sepa que hay personas como tú que están aquí para ayudar, sea cual sea el problema. Claro. Y así mismo como el dinero, que es el tema en el que nos vamos a entrar hoy, así mismo ocurre cuando tenemos problemas, cuando nos sentimos agobiados, cuando tenemos depresión y sentimos que es un tema de locos, que ir al psicólogo no está bien visto, y nos limita. Ese tipo de pensamiento, ese tipo de mentalidad lo que hace es limitarnos, no nos permite expandirnos. Cuando nos abrimos y nos damos la oportunidad de buscar ayuda, vamos a encontrar todo un universo de posibilidades que nos estábamos perdiendo. Es como cuando uno va al oftalmólogo y le ponen las gafitas correctas que tú dices, ¡prendieron la luz! Sí, prendieron la luz, me estaba perdiendo todos esos colores, hay formas, qué maravilla. Es lo mismo, cuando tú buscas ayuda profesional, vas a encontrar un universo de posibilidades que ha estado ahí, solo que tú no lo podías ver. Lo mismo ocurre con la terapia, lo mismo ocurre con la mentalidad frente al dinero. Exactamente. Bueno, pues Rocío, cuéntanos, ¿cómo es que la psicología afecta nuestra relación con el dinero? Mira, me parece una pregunta maravillosa, porque la gente siempre ha creído que el tema del dinero es un tema externo, es un tema de trabajar mucho y trabajar duro y capitalizar y ahorrar y no gastar. Bueno, para otras personas varía dependiendo de la cultura, más bien el dinero tiene que ver con demostrar, pero realmente no nos hemos dado cuenta que uno de los principales lugares donde ocurre el dinero es la manera como se desarrolla nuestro cerebro. Es esa relación y es esa mentalidad que tenemos frente a lo que significa el dinero. Entonces, el primer lugar donde tenemos que trabajar nuestras situaciones de vivo estancado, por más que trabajo no veo el dinero, tengo muchas deudas, es en nuestra mentalidad, es en nuestro cerebro y es en nuestros niveles energéticos. Entonces, yo te hablaba hace un momento antes de que entráramos al aire que hay 3 elementos o 3 escenarios que tenemos que tener en cuenta. Uno que tiene que ver con todo lo cultural, que tiene que ver con la manera como crecimos oyendo sobre el dinero. El otro que tiene que ver con la manera como esa cultura hizo que se conectaran nuestras neuronas en nuestro cerebro y creciéramos pensando y en nuestras venas circulen una serie de afirmaciones frente al dinero. Y la otra que tiene que ver con energéticamente cómo nos conectamos con el dinero y cómo nuestros antepasados, cómo nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos también afectan esa relación que tenemos con el dinero. Entonces, estos son como tres cajas que se conectan y de las cuales tenemos que hablar a la hora de hablar del dinero. Exactamente. Yo me
pongo a pensar, por decir la relación de mis padres, a mis papás no le tenían miedo a la deuda, que es algo que a mí no me gusta y en nuestra comunidad se ve muy a menudo, que los papás firman en los autos de todos los hijos y los hijos viven el mismo patrón y eso les afecta cíclicamente para poder llevar a su negocio, para poder llegar a ese siguiente nivel, porque es como, quiero traer el auto de lujo, cuésteme lo que me cueste, y hay veces están viviendo más allá de sus capacidad de endeudamiento. Entonces, fíjate que aquí has mencionado varias cosas que me parece muy importante que las tengamos en cuenta, porque quizás la situación que están viviendo muchos de los que están allá afuera oyéndonos. Una que tiene que ver con la manera como nuestros papás se relacionaron con el dinero. Entonces, en nuestra cultura, muchos de ellos se relacionaron desde hay que trabajar duro, hay que ganar, hay que ahorrar, hay que invertir y tengo que quedarme en este trabajo aunque lo odie hasta que llegue la pensión. Esa era como la mentalidad que había en muchas de la cultura de nuestros países. Esto es muy hispano. La otra parte de la cultura era lo opuesto y es cualquier dinero que entra me da la posibilidad de gastar el doble de lo que tengo. Y lo que tú decías, tener el carro del año, tener la casa del año, tener la bolsa del año, la bolsa de la marca, que es más marca y bien sintética, pero es tenerla, o los zapatos de la marca del año, o ser el billboard que carga, que pago para vender a los grandes empresarios de todas las marcas que ya conocemos. Esas son dos tipos de mentalidades que ninguna de las dos nos lleva realmente a construir una relación saludable con el dinero. La otra tiene que ver perdón que continúe por allí, tiene que ver con lo que aprendimos de nuestros papás en estos dos escenarios. Entonces, seguramente muchas de esas frases fueron como, por ejemplo, el dinero no se da en los árboles. ¿Qué crees? ¿Qué me vienes a pedir? ¿Acaso crees que yo tengo una máquina para hacer dinero? O eso desde un punto de vista. Entonces, crecimos pensando, tienes razón, el dinero es algo muy difícil de conseguir, el dinero no se da en los árboles, tengo que trabajar duro para que venga el dinero, y esa mentalidad hace que efectivamente generen un entorno en mí en el que tenga que trabajar duro y el dinero como una carrera, entre más corro para alcanzarlo, más corre, el dinero va más rápido y más se aleja de mí. Pero por el otro lado, entonces eso es una mentalidad que no es saludable, que lo que hace es que aleja el dinero de nosotros. La otra mentalidad es la mentalidad de gastar y endeudarme y sentir que tampoco hay una relación saludable con el dinero porque todo el tiempo se va, todo el tiempo yo lo gasto, todo el tiempo nunca hay y al revés, todo el tiempo estoy en deuda, me mantiene en una sensación de el dinero que llegue a mí ya lo he gastado 2 o 3 veces. Entonces eso nos lleva a la otra caja que es la caja energética en esa relación con nuestros papás, que tiene que ver con algo muy interesante, Cristal, que creo que nunca lo hemos hablado y quiero exponerlo acá, y es la relación con el dinero viene de la relación con la mamá. De cómo es mi relación con la mamá. La relación con lo profesional, con el desarrollo profesional, con los logros profesionales, viene de la relación con el papá. Entonces tiene que ver en cómo equilibro, cómo acojo, porque muchos de nosotros negamos a nuestros papás, no existen, los cerramos por las razones que sea, pero cuando yo hago eso, lo que hago es estoy afectando también mi relación con el dinero. Y eso es otro elemento que la gente no sabe, del cual no se habla más de mucho. eso, porque está muy interesante. Está muy interesante, ¿verdad? De eso no se habla mucho, de eso no se conoce mucho. Y nosotros somos energía. La manera como funciona también nuestro cerebro es a través de ondas energéticas, que va desde beta, teta, todas nuestras ondas, y vibramos en esos niveles, en los niveles que vibran nuestras ondas. Cuando nosotros... Desde allí es que nos conectamos en esta relación del dinero con nuestros papás. Cuando nosotros en nuestra dinámica familiar negamos a uno de los dos padres, o porque no existe o porque tuvimos una relación con ellas, lo que estamos haciendo es afectando la manera como el dinero circula en nuestra vida. Entonces yo le decía, hablando con alguien esta semana, le decía, el dinero es como el agua. Cuando el agua se estanca, se daña y se pone maloliente y la tienes que tirar. Cuando el agua fluye, permanentemente es un agua fresca, lo que la nutre es hacerla fluir. Cuando nosotros tenemos una relación negativa, mala, cuando no acogemos y no le damos el lugar a nuestra mamá, estancamos el fluir del dinero en nuestra vida. Y puede ser que el dinero llegue mucho, pero no fluye. Se queda allí, no nos hace felices, porque al final de cuentas la razón de ser del dinero tiene que ser que yo sea feliz, que yo sea un mejor ser humano, no el tener, que es otra cosa con la que nos hemos confundido mucho y es el dinero significa tener, no, tener es contener
y es estancar. El dinero significa fluir y significa que me permite ser feliz en lo que yo considere ser feliz. Entonces, ahí hay una disociación. Por el otro lado, cuando tenemos una relación negativa o inexistente con el papá, y te voy a hablar de mi experiencia personal. Yo soy hija única, mi mamá decidió que yo era la única hija que ella quería tener, pero además ella decidió, que es muy interesante para la época en la que mi mamá me tuvo, en donde eso era un absoluto pecado, ella decidió que ella no quería la presencia de mi papá en nuestras vidas. Ella sacó al papá de nuestras vidas, sacó esa figura. Y entró otra figura que fue uno de mis tíos a ocupar ese lugar como figura paterna, pero resulta que ese lugar quedó vacío, el lugar de mi papá. Si bien lo llenó otra persona, lo ocupó siendo que no era su lugar. Exacto. Su lugar era el de tío, no el de papá. Y la decisión fue de mi mamá. Es decir, ocurrieron una cantidad de pactos inconscientes en mi vida que yo tuve que trabajar para desestancar mi dinero. Es decir, que tuve que acoger a mi papá, hacer el ejercicio de acogerlo, y uno diría que ahí es donde empieza todo el tema psicológico y todo el tema emocional que tenemos que trabajar, y uno diría, pero si mi papá yo tendría todas las razones para decir, fue un ausente, nunca estuvo en mi vida, nunca le importó, para juzgar, pero al final de cuentas me dio lo más valioso que alguien le puede dar a uno, la vida. Es que tú te compras los zapatos más finos donde quieras. La vida tú no la compras en ningún lado. Entonces, él me dio lo más valioso que me pudo dar, que se le puede dar a alguien, que fue la vida. Y eso es suficiente, y eso fue suficiente cuando yo logré entender eso para acogerlo y darle un lugar a mi vida y darle la bienvenida a mi vida y ¡puf!, para que mágicamente se desestancara el dinero. Que es otro elemento que no sabemos y no conocemos y que tiene que ver con, tenemos que trabajarlo y tenemos que trabajarlo en la relación con los papás. Lo mismo ocurre con la mamá. Y no es nuestro lugar juzgar. Y tendríamos todas las razones para juzgar. Hubo maltrato, hubo abuso, o incluso violencia sexual, abuso sexual de alguno de los dos. Ni siquiera así es mi lugar juzgar, mi lugar más bien es acoger para desestancar mi relación con el dinero. Y fíjate que estamos hablando solamente de la relación con el dinero. Sí, pero eso no quiere decir que tienes que tener una relación directa con ellos, ¿verdad? Es más como perdonar la situación que pasó y sobrellevar esa situación. Y acoger en tu vida emocionalmente a esa persona. Es como que te doy tu lugar en mi vida, tú eres mi papá, tú eres el grande, en el caso mío de una figura que, y debo decir, en mi lenguaje, lo mismo, en ese lenguaje que me metieron por las venas es, no existe, no lo necesitamos, y mi mamá fue una mujer que, entre otras, las venas de empresaria y las venas de guerrera vienen de mi mamá, pero eso tiene el otro lado también, que es esa guerrera amazona negó al hombre porque en su vida no lo necesitaba. Y me cargó con ese discurso de no lo necesitamos. Y fue a coger y decir, chin, no es cierto que yo te necesite, pero te acojo en mi vida y te agradezco por haberme dado la vida. Mucho, lo poco que hayas hecho por mí. Exacto. Quizás fue todo. Quizás era la única razón de atravesarse en el camino de mi mamá, fue darme este regalo de tener la vida. Yo lo recibo. Perfecto. I'm okay with that. Thank you. Sí, gracias. Sí, esa era la única razón. Perfecto. I'm good with that. Y lo recibo y lo acojo, y en la medida en que lo acojo, soy capaz de caminar y como que se suelta en mí la energía para poder construir y recrear. Eso significa también que tengo que a la par retar, y es una cosa que hago mucho en las conversaciones, en la consulta cuando vienen a mí, cada vez que escucho a la persona, ayudarle a reconfigurar el lenguaje, que es un poco lo que hacemos en programación neurolingüística, que es, en vez de decir, es que yo cargo esto, ¿por qué no decir es que lo acojo en mi vida y lo administro de esta manera? Porque en la medida en que cambiamos el lenguaje y cambiamos esa relación con el dinero, nos damos nuevas posibilidades. Cuando yo digo es que tengo que trabajar duro, la vida es dura, pues la vida va a seguir. El universo te va a poner más cosas duras porque es lo que tú quieres. Yo tenía una amiga con la que nos reíamos mucho porque ella decía, hablando de su relación de pareja, y ella decía, Dios, no me des fuerza, dame sabiduría, porque si me das fuerza le meto un puño. Entonces, ay, no. Es un poco lo mismo, es dame sabiduría. Entonces, no decirle a la vida, Dios, dame toda la fuerza para seguir trabajando duro. No, dame la posibilidad de trabajar. Yo no quiero trabajar duro el resto de la vida. Yo quiero que el dinero fluya a mí. Yo quiero darme la posibilidad de que fluya, y es empezar a cambiar también todo ese lenguaje en mi cabeza y retar todas esas frases de infancia. Hay otro elemento que aparece allí muy en nuestra cultura que tiene que ver la religión.
Independientemente de que seas cristiano, testigo de Jehová, católico, y todas las religiones son bienvenidas, yo no tengo ninguna, o incluso clientes que dicen no pertenezco a ninguna, absolutamente soy ateo. Independientemente de eso, todo lo que escuchamos de infancia nos marcó. Entonces, hay muchos textos de la Biblia en donde dice, por ejemplo, es uno literal que me acuerdo de mis épocas de monja, y es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Entonces, eso de plano nos enseña que es terrible ser rico. Y eso de plano nos hace rechazar el dinero y decir, no, porque yo prefiero el reino de los cielos. ¿Y qué tal si puedes ser millonario, hacer muy bien con tu dinero en términos de ayudar a la comunidad y de plano de esa manera ganarte el reino de los cielos si existe un reino de los cielos? Todo es perspectiva. Bueno, si algo aprendí contigo es la manera en que nosotros vemos las cosas realmente impacta como el resultado final, ¿verdad? Exacto. Y tu manera y cómo te sientes frente a la vida. Si tú dices, apenas te levantas, este día va a ser terrible, pues ya, prepárate. Marcaste el día porque eso prepárate, es lo que va a ser. Porque la vida te va a regalar muchas confirmaciones. Si tú dices, no importa cómo este día va a ser maravilloso, pues prepárate porque la vida te va a confirmar también, te va a dar muchos regalos y vas a encontrar, es como cambiarte los lentes y decir, me voy a poner unos muy oscuros que no veo nada y me voy a poner unos donde pueda ver completamente. Y tienes mucha razón, a mí me ha pasado, no sé, mañanas que me tiró el café, uno de mis perritos tiene un accidente y de esas mañanas que andas corriendo y tienes una junta temprano y siempre me acuerdo mucho, me siento y digo, ay, ok, todo va a estar bien, va a ser un buen día. Respira profundo. Pero cuando llegaba con esa mentalidad de que me pasa esto y llegué tarde y bla, 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 o sea, tu día se empieza a acumular de cosas negativas y llegas al final y es como, ya no quiero. Exacto, ya no. O son las 10 de la mañana y ya estás absolutamente agotado y golpeado de todo lo que la vida te ha puesto enfrente, pero porque tú se lo has pedido, o sea, tú lo has decretado. Lo has llamado a ti. Exacto, lo has llamado a ti. Entonces, creo que es muy importante contemplar esos 3 elementos y en esa medida en la que estamos hablando de los papás, es muy importante revisar la relación con los papás. A la hora de hablar del dinero, revisar esa relación con los papás, pero también retar nuestras ideas culturales frente al dinero. Otra cosa que la gente, y siempre trabajo mucho con muchos de mis clientes que son líderes o que trabajan con empresas, y es, ¿por qué quieres que sea tan agotador y tan duro? Porque fíjate, los hombres y mujeres empresarios tenemos la posibilidad de decidir nuestra agenda. Pero a veces, y yo misma, cuando empezó COVID, yo misma, como estaba trabajando desde casa, y las sesiones todas se fueron en línea, para mí eso fue como la gloria. La gloria. Pero la gloria al revés. O sea, cuando me di cuenta, esa gloria se volvió un infierno en términos de que empezaba a las 7 de la mañana, porque era muy fácil bañarme, ya estaba sentada frente a la cámara, 7, 8, 9, 10, 9 de la noche, estaba terminando mi última sesión, mi última reunión. Un día, agotada, ya dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me estoy haciendo? Entonces, ayer hablaba con una cliente que decía, y tengo que volar a Seattle, y de Seattle allá voy a dar una conferencia, y de ahí me voy a New York, y voy a dar al siguiente día, y voy a dar la otra conferencia, y de ahí me voy a Chicago, y de ahí voy... Y yo, ¿y por qué te quieres hacer eso? O sea, tú planeas tus conferencias, ¿por qué quieres que sea tan intenso y doloroso? Y muchas veces tiene que ver, y ese es otro elemento, y aquí ya pasamos a la psicología, en cómo de infancia sentimos que necesitamos merecer, que tiene que ser duro y que tenemos que esforzarnos mucho para merecer el amor, el aprecio de otros. Y el dinero es lo mismo. El dinero ocurre porque obviamente esa persona es una persona muy conocida en el medio económico, de hecho, y de finanzas, y lo que hace él es dar conferencias, muy reconocido, y da conferencias de un lado al otro, pero él cuadra todas sus conferencias, pero de niño nunca tuvo el apoyo, siempre fue para ser reconocido tenía que ser el mejor niño académicamente, el mejor niño el mejor. Y eso es agotante. Agotador. Entonces, pero es una forma de mentalizar, ¿verdad? Exacto. Y te digo porque a mí me pasó, yo te decía, exacto, es que me está yendo bien y yo tengo miedo y yo trabajaba más y más y más porque creía que era lo que tenía que hacer, que por eso era que me estaba yendo bien, hasta que llegó un punto que yo decía, odio mi vida.
Exacto. O sea, tenía lo que yo había pedido, pero odiaba todo lo que tenía enfrente y no encontraba un sentido de por qué las cosas estaban pasando como me sucedieron, ¿verdad? Exacto. Y fíjate que ahí entramos en otro punto importante y es, bueno, retomando el anterior, uno es sanar toda esa necesidad de infancia de ser reconocido para poder, una vez que logra sanar eso, poder decir, yo puedo hacerlo más fácil. Fácilmente él podría decir, cada 3 días doy una conferencia. Él es reconocido, ya no necesita el reconocimiento, la gente necesita y quiere que le hable. Y él podría hacerlo. Él tiene demanda ya, ¿no? Exacto, y él podría darse ese lujo, pero no se ha dado cuenta porque él sigue viviendo en su infancia, él sigue viviendo desde sus carencias. Entonces fue y ha sido trabajar en esa parte, trabajar en revisar, acoger y sanar sus carencias para que él pueda decir, sí, o sea, el mismo flujo va a venir de dinero entre que él vuele de un aeropuerto al otro en una semana, haga 20 vuelos, a que los haga en un mes. El Sí. flujo va a venir, pero hay otra cosa que es muy importante tener en cuenta de cara al dinero y es el dinero tiene un sentido y una misión. ¿Cuál es la misión que tú quieres darle a ese dinero? Y al final de cuentas tiene que ser en tu felicidad. Porque hay gente que tiene mucho dinero, que es cuando el dinero está estancado y se pudre, así como el agua, y es absolutamente miserable. O que tienen todo habido por haber, todos los lujos y no son felices. ¿Cuántos Exacto. millonarios no vemos que cometen suicidio? Exacto. Entonces, el fluir económicamente, el ser exitoso, tiene que ver con cómo tú realmente logras ser absolutamente feliz. ¿Cómo logras ser feliz? Y obviamente es feliz con dinero es mejor que feliz sin dinero, eso siempre lo será, pero es cómo haces que el dinero trabaje para ti y no que tú trabajes para tu dinero, que son dos miradas totalmente distintas y muchos nos dedicamos a trabajar para el dinero, no a que el dinero trabaje para nosotros, y eso es otro tema que es muy importante y que nos daría para otra sesión grandísima, pero y el otro punto es cómo el dinero viene a ti de múltiples maneras. O sea, el dinero no es solamente el cash que está en tu bolsillo o en el banco. El dinero también es esa conexión, ese contacto, esa reunión. Las oportunidades. Esa que vino a ti y por la que no tuviste que pagar. Ese favor que alguien te hizo. Me encanta que menciones eso porque, por decir, hemos hablado de networking, ¿verdad? Y muchas personas dicen, ¿para qué voy a ir a ese evento y para qué voy a conocer personas? Pero realmente ese puede ser tu boleto a esa siguiente oportunidad y por eso es que tienes que invertir tiempo, dinero, recursos en conectarte, en conocer personas y realmente una conexión puede ser mucho más valioso que cualquier otro recurso que puedas conseguir. Total, porque te puede abrir las puertas a muchas cosas que no te imaginas. Creo que hay otro elemento ahí que es muy importante y es hablar del networking, que tú lo acabas de mencionar, y es un networking con sentido en donde tú disfrutas y tú brillas y le das luz a otras personas. No un networking que lo hablábamos antes de entrar al aire para ver cómo usas a la gente. Exactamente. Porque ahí el dinero otra vez se estanca y se pudre. Entonces volvemos al mismo punto. Aunque te lleguen negocios, la gente no va a querer estar contigo. A mí me pasaba mucho cuando empecé mi carrera que yo iba a networking por marcar la palomita de que fui a eventos y decía, ok, ya fui a 50. Y era como, ok. Y después dije, bueno, ¿y por qué no ir a estos eventos, disfrutar, conocer personas, conectar, ver cómo yo puedo ayudarlos a ellos a alcanzar sus metas y ellos ayudarme a mí y creamos esta energía donde impactamos a la comunidad de una manera extraordinaria, ¿verdad? Porque nuestra comunidad tiene mucho potencial. Estamos en un momento realmente crítico donde estamos pudiendo llegar a ser la mayoría y la verdad, como ya hemos dicho en otros podcasts, no estamos sentados donde necesitamos para donde se toman esas decisiones críticas, ¿verdad? Entonces sí los invitamos para que vayan a estos eventos de networking. Yo tengo un grupo que se llama Unidos, que fue creado con esa intención de traerles una plataforma a las mujeres, a la comunidad bilingüe, ya sea en español o en inglés, y poder crear esas conexiones para llegar a ese siguiente nivel. Total. Y piénsalo en términos de cómo amplío mi red de amigos. Cómo amplío, yo creo que muchos de los negocios que yo tengo tienen que ver con amigas y amigos realmente que conozco, que me conocen, que saben de mi trabajo. O sea, que no los veo como el negocio. Este es mi negocio, mi marranito o mi gallinita de los huevos de oro. No, esta es mi amiga, estoy ahí. ¿Qué necesita de mí? ¿Cómo la puedo apoyar? Y seguramente esa persona, exacto, me va a referir a otros porque hay una relación genuina. Y ojo, yo creo que aquí hay una cosa que es muy importante cuando hablamos de la cultura del dinero, que es
Eso es fluir en dinero, porque es que además tú sabes que si te enfermaste también tienes ahí a alguien. Si fue solo un negocio, nadie va a voltearte a mirar. Si te enfermaste, sabes que tienes un amigo y eso es dinero también. Tener a alguien que te dice, te llevo la sopita y te la dejo en la puerta porque tienes COVID. Sí. Punto. Oye, Eso es y en dinero temas de fluyendo. soledad, ¿cuántas veces no los empresarios sienten soledad, verdad? Porque pues el trayecto al éxito es un camino Solitario. solitario, sí. Ujú. Entonces es importante rodearte de personas que están en esa misma sintonía, que quieren las mismas metas y nunca sabes. Yo me acuerdo cuando a mí me dio COVID y me dice una amiga, oye, yo hago una sopa de pollo riquísima, te la dejo enfrente y yo decía, no puedo creer que alguien Me vaya a traer una sopita. Sí, o sea, ni mi familia. Exacto, mira, y has dicho otro punto muy importante cuando se habla de que el dinero fluya. El dinero es energía y tenemos que dejarlo que fluya a través de nosotros. Y eso tiene que ver con aprender a recibir. A las mujeres, especialmente hispanas, nos cuesta mucho aprender a recibir. Somos entrenadas para dar y Dar. para dar y para dar y para dar al 100. Ojo, cuando nosotras damos al 100, damos al 200, damos al 300, lo que hacemos es generarle deuda al otro. Y entonces el otro se va y hacer que el dinero se vaya, porque estamos simplemente dando. Necesitamos aprender a recibir. Esa sopita es $1,000,000. O sea, eso es dinero fluyendo hacia Y ti, pero tiene es un ser capaz de significado recibirla. para la otra persona también, porque yo soy Claro. de esas personas que no le gusta recibir, pero me gusta mucho dar. Ujú. Y yo, bueno, he aprendido que al yo negarle esa oportunidad, le estoy quitando a ella también algo de, no sé, de ella querer Exacto. ser parte de también. Entonces, Exacto. muchas veces cuando estoy bateando con algo así, digo, ok, es que ellos también necesitan expresar su dar al igual que yo y no les puedo quitar esa oportunidad. Pero también es pararte de tu lado y disfrutar el recibir. Qué bonito que te lleven esa sopita. Qué bonito que alguien se haya acordado de ti. Qué bonito que alguien te vea. Gracias. Entonces, aprender a recibir y aprender a ser agradecido. Son dos cosas que no trabajamos lo suficiente y que creemos, porque en nuestra cultura nos han enseñado a dar, 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 dar. Dar y no a recibir. Y parte de que el dinero fluya es decir, lo recibo fácil. O sea, no tengo que trabajar durísimo para recibirlo. No, me abro y lo recibo también fácilmente. Y lo recibo con amor porque viene a mí con amor. Y el dinero como energía también viene a nosotros como amor y viene a mostrarnos eso. Simplemente funciona en cosas como hay un estacionamiento. Mira, es que cuando tú te abres a ver el dinero, lo vas a ver por todos lados. Cuando cambias tu mentalidad, cuando trabajas en ti en desintoxicarte mentalmente, es cosas como ir a estacionar y los que son de moneda y tienes una hora de estacionamiento. Eso es dinero y vas tarde a la reunión y justamente encontraste ese estacionamiento porque lo pediste, que eso es otro elemento, dar gracias, recibir y aprender a pedir. Son las tres cosas que son muy importantes para que fluya el dinero. Y es poder encontrar también ahí está el estacionamiento que tiene una hora de estacionamiento que alguien dejó pago para ti. Eso es dinero también que fluye. Y que tú dices, gracias Dios, porque esto me puede valer $20,000, que es esta reunión a la que voy. Y realmente fueron 25 centavos. Para ti en tu cabeza, no, fueron $20,000 porque lograste llegar a tiempo a la reunión en la que vas a firmar un contrato. Sí. Entonces, es ser capaces de cambiar la mentalidad y de ver el dinero, de ver cómo el dinero fluye a nosotros de muchas maneras, de una conexión que alguien nos presenta a alguien que de otra manera no hubiéramos conocido. Y la conexión fue gratuita, en nuestra cabeza fue gratuita. No, hay una enorme inversión. Por eso es tan importante aprender a dar gracias, aprender a recibir y aprender a pedir claramente en términos de necesito esto, y sin preocuparse por los cómo, porque nos preocupamos mucho, pero ¿y cómo lo voy a lograr? Tranquila, tú pide, pon la miralla y empecemos a trabajar, a dividirlo en muchos pedacitos para ir encontrando las maneras. Sí. Oye, Rocío, y ya para terminar esta entrevista, bueno, los queremos invitar a que sigan tu podcast, das información muy buenísima desde la cima. ¿Cómo te encuentran en las redes? No, realmente búsquenme como Rocío Life Coach o me pueden encontrar desde la cima podcast, que está en Spotify, está en Apple Podcast, en todo lado, en YouTube, en todo lado. Y si quieren, pues, más información de sesiones, obviamente que te manden un mensajito, que se comuniquen conmigo, que ya tengo el contacto directo. Y pues, ya para cerrar aquí, danos los tips que tú tienes para comenzar a fluir. ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué son cosas fáciles que uno puede cambiar en su mentalidad para hacer ese cambio? Mira, yo trabajo, bueno, obviamente,
pedir ayuda. Ir a terapia es una de las cosas porque te ayuda a identificar exactamente dónde estás estancado, qué es lo que está pasando. ¿Es un tema de infancia? ¿Es un tema de relación con tus papás? ¿Es un tema de merecer? ¿Cuál es el tema? Ahora, pedir dinero o generar una cultura de dinero que fluya en ti o una mentalidad de dinero tiene que ver también con atreverse a tener una mirada más alta, más grande. La comunidad judía lo menciona en términos de si tú quieres que venga a ti más dinero, tienes que crear un vessel más grande por donde lo puedas administrar. Entonces, tiene que ver también cómo subes a tu siguiente nivel. Entonces, sin duda, venir a sesiones nos va a ayudar a identificar cómo ayudar, qué tienes que soltar para llegar a tu siguiente nivel, para crear proyectos más grandes que te ayuden a coger el dinero. Eso por un lado, pero por otro lado, ¿qué te hace profundamente feliz? ¿Cuál es tu misión en este planeta? ¿Quiénes son las personas de las que te rodeas? Tú mencionabas hace un momento la importancia de ir a Unidos y de ir a las reuniones de networking. Yo diría, sé muy inteligente. Hay miles de reuniones de networking. Sé muy inteligente en dónde quieres poner tu dinero, que es tu tiempo. El tiempo también es dinero. Exacto. Y personas tan ocupadas como nosotras sabemos lo difícil que es ir a un evento porque lo tienes que meter, tienes que eliminar otros 4 para poder meter esa sesión allí, para poder ir a ese evento. Entonces, sé muy inteligente en el tipo de eventos que tú seleccionas, pero más allá del evento es asegúrate de generar lazos de largo plazo. Lazos duraderos con la gente en donde tú apoyas y recibes apoyo y pides el apoyo que tú necesitas. Y lo otro que también es muy importante allí es asegúrate de que las 5 personas, según los estudios, las 5 personas con las que más te rodean van a definir cuál va a ser en dónde vas a estar en términos profesionales y económicos. Como dicen, dime con quién te rodeas y te diré quién eres. Yo creo que de las cosas que aprendí de infancia, que mucho peleé en la vida, porque mi mamá me decía, no te juntes con esos amigos, y yo, no me importa. Pero ella tenía mucha razón, y entonces asegurémonos, y yo le llamo el closet de los amigos, asegúrate de revisar tu closet y darle al universo, donar las piezas que ya no te sirven, porque a veces estamos rodeados de gente que es pura crítica, o de gente que nos quiere usar, o de gente que lo que hace es bajarnos a su nivel y no tenemos tiempo, no vinimos a bajarnos al nivel de nadie, vinimos a seguir subiendo nuestro nivel, a seguir creándonos como mejores seres humanos. Entonces, analiza muy bien quiénes son las 5 personas con las que más compartes tu tiempo y revisa si no significa que no los vuelvas a ver en la vida o que los deshagas como amigos, pero significa que quizá tienes que mirar todo tu alrededor y decir, me encantaría conocer a esta persona, me encanta su energía, me encanta su manera de ver la vida, me encantaría que se me pegue un poquito de cómo es, porque cuando uno anda mucho, se te pega. Sí. Así es, cuando uno anda mucho con un grupo, uno empieza a vestirse igual, uno empieza a parecerse, a soñar más grande. Si tú mantienes todo el tiempo con gente que se basa en la crítica, en el chisme, en la mala energía, en no alcanza el dinero o en pensar en comprar la bolsa más cara y los zapatos más caros solo para lucirlos, vas a terminar pareciéndote en eso y tus bolsillos van a tener un hueco cada vez más grande. Y sí. Bueno, pues yo me pongo a pensar siempre que tengo un dilema, a mí me aparece una Rocío chiquita diciéndome cristal. Pero ha sido una bendición. Pues muchas gracias, Rocío, por compartir este espacio con nosotros. Espero que este episodio les haya servido de algo en su vida y pues si están buscando una transformación, los invito a que se comuniquen con Rocío Durán. Eso fue todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente capítulo de La Cultura del Dinero.